ese lenguaje, digamos, surge de la idea del concepto de nicho trófico de Elton. Vamos a la siguiente. Entonces, como comentario, el nicho es una propiedad de la comunidad, o sea, hay una función que cumplir y los organismos la cumplen, ¿ya? El nicho no se refiere solo a una especie, sino que se refiere a grupos funcionales. Entonces, no es necesario, digamos, ser buen taxónomo, sino que yo puedo hablar de carnívoros y eso me permite a mí simplificar mucho. Pero la interacción que está detrás de todo esto es la interacción presa-depredador. ¿Qué pasa acá? Algo pasa que se me trancó el... Voy a salirme y voy a entrar. Espera. ¿Qué pasa? Mi ratón. Chuta. Estoy complicado aquí. No tengo ni siquiera forma de... Qué raro. ¿Ramiro? Ahí está. Ah, ya. Sí. Lo que pasa es que es muy probable que con la tablet te controla el mouse, entonces tienes que dejar la tablet en modo mouse para poder mover el mouse. Ah, perfecto. Perfecto. Ya. Entonces, como la interacción presa-depredador es la más importante. Pero aparece una tercera definición de nicho que es la que ha predominado en el último tiempo, que es una definición más inclusiva porque las incluye a las otras. Cuando uno, por ejemplo, en un laboratorio, un botánico, un ecofisiólogo vegetal, tiene un conjunto de plantas y las somete, por ejemplo, a distintas temperaturas. Puede ser temperatura, puede ser disponibilidad de agua, puede ser pH, puede ser cualquier variable que uno sospeche que la planta puede variar su respuesta. Entonces, lo que normalmente uno esperaría encontrar es que al variar la variable ambiental, por ejemplo, la temperatura, el desempeño o la adecuación del organismo, de la planta en este caso, cambie. Y cambie de una manera predecible, como una distribución normal, ¿se fijan? Entonces, uno puede identificar aquí cuál es la zona de temperatura o de la variable que sea, que confiere mayor adecuación biológica, y cuáles son las zonas que confieren menor adecuación biológica. Entonces, esta sería el óptimo, y estas serían zonas subóptimas, hasta que llega un momento, y esto es simétrico hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto no tiene por qué ser necesariamente así en la realidad, pero esta es como una especie de idealización en que a medida que yo me alejo del óptimo, mi desempeño va decreciendo hasta que llega a hacerse cero. Entonces, desde la ecofisiología, aquí tenemos el concepto de nicho, pero en una variable. Entonces, un ecólogo famoso se preguntó, bueno, pero esto ocurre en el laboratorio. ¿Qué pasa en la realidad? Y que una especie o un organismo está sometido a muchas variables ambientales. ¿Cómo puedo representar esto yo y cómo defino eso? Entonces, Evelyn Hutchinson, ¿no es cierto?, hizo la siguiente... A ver, espérense un poquitito que quiero ver. Ya. Entonces aquí yo tengo... Él dijo, ¿qué pasa si una especie o un grupo de organismos están respondiendo en fitness a dos variables ambientales? Bueno, lo que va a pasar es que si cada respuesta es una distribución normal, en relación a las dos variables ambientales se va a producir un cuerpo geométrico acá que es como un cerrito, ¿no es cierto? En que están aquí entonces el óptimo está definido tanto por la variable 1 como por la variable 2,
y aquí tengo dos, entonces aquí yo podría tener dos especies, cada una de ellas, ¿no es cierto?, respondiendo de manera diferente a la variación de los gradientes ambientales. Y visto de arriba, ¿no es cierto?, esto es una campanita en que en el centro tengo mayor fitness y a medida que me voy alejando, le está yendo cada vez más mal hasta que finalmente me salgo de la zona de confort, por así decirlo, y es cero. El fitness o adecuación biológica es cero. Entonces tengo acá una figura geométrica que integra dos variables ambientales. Pero Hutchinson decía, pero un organismo está expuesto a muchas variables ambientales. Entonces, aquí aparece el concepto del hiperespacio. El nicho de Hutchinson representa el nicho de Hutchinson, es la posición que tiene un organismo o una especie o una población o una especie, podemos proyectarlo a cualquier nivel de organización, en relación a las variables ambientales. Entonces tenemos acá una caja que representa el hiperespacio ambiental, ¿ya? Y el nicho de la especie sería el hipervolumen, que sería un subconjunto del hiperespacio. Este hipervolumen sería la respuesta, sería como una esfera, ¿no es cierto?, que está respondiendo a las tres variables ambientales, y los óptimos, por ejemplo, se van a focalizar en el centro de esta esfera, y a medida que yo me alejo, va disminuyendo el fitness hacia afuera, ¿ya? Entonces tengo zonas de máximo fitness y zonas de mínimo fitness o adecuación biológica. Entonces este es un concepto interesante porque te permite representar geométricamente, ¿no es cierto?, el nicho como una entidad abstracta, ¿no es cierto?, sería un hipervolumen, que sería un subconjunto de un hiperespacio ambiental que está definido por muchas variables ambientales. Entonces, la ubicación que tiene la especie en ese hiperespacio es lo que Hutchinson llamaba el nicho. Y la característica que en el centro de esta figura geométrica, que es una esfera, está el mayor desempeño, y a medida que yo me voy alejando de este centroide, que en este caso es el centro de una esfera, el fitness va disminuyendo. O sea, y esto es súper interesante porque me permite a mí decir que yo para definir el nicho, yo tengo que conocer la respuesta del organismo. Por lo tanto, el nicho es una propiedad del organismo. El organismo es el que responde con una posición en el espacio ambiental y un desempeño que puede variar desde el centroide de este nicho hacia afuera. El nicho va a decrecer, el fitness va a decrecer. Entonces, es la primera vez que esto se formaliza geométricamente en un espacio, en un hipervolumen, y que incluye necesariamente la ecuación biológica. O sea, el nicho no puede ser definido en este concepto sin conocer el fitness del organismo o la adecuación biológica del organismo, ¿ya? Entonces, esto fue propuesto por Hutchinson el año 1957. ¿Ya? Muchos de ustedes, yo ya tenía cierta edad, era un bebé todavía, pero ya había aparecido en el planeta. Probablemente muchos de ustedes, o todos ustedes, no existían en ese momento. Pero a mí me llama la atención cómo estas cosas, digamos, había gente pensando estas cuestiones. ¿Ya? ¿Y para qué? Nadie le preguntó para qué. Aristóteles, profe, se piensa. ¿Ah? ¿Qué dice? No sé, no te escuché. Ya había gente pensando. Ahora, Hutchinson hace una distinción interesante que creo que ustedes tienen que conocer, que es el nicho fundamental y el nicho realizado. Si yo tuviera el nicho fundamental, es la abstracción más grande, porque si yo tuviera una especie en un hiperespacio ambiental, en ausencia de otros organismos, este expresaría su nicho
digamos, sin restricciones de los competidores, de los depredadores o de las restricciones del ambiente. Salvo, la única restricción son sus límites de tolerancia. O sea, hay lugares donde, por ejemplo, en relación al pH, un organismo no puede vivir. Prácticamente no hay ningún organismo que viva a un pH 1. Eso es una zona de inexistencia prácticamente de seres vivos. Entonces, solamente tus requerimientos te permiten a ti definir el nicho en este espacio, pero eso es teórico porque en la realidad, si este fuera el nicho de la especie que yo estoy estudiando, ella está interactuando con otras especies. Y entonces aquí tengo 5 especies que están interactuando y fíjense, cada una de ellas le está quitando un espacio ambiental. Y entonces aquí aparece el concepto de nicho realizado. El nicho realizado es lo que le queda a la especie, producto de las interacciones que establece con otras especies. Entonces el nicho fundamental es una abstracción, es teórico. En ausencia de cualquier interacción o de otras especies, este es el nicho que expresa, fundamental. Pero lo que ocurre en la realidad es que las especies interactúan entre ellas y algunas se quitan recursos, compiten, y por lo tanto el resultado es el nicho realizado. Y siempre el nicho realizado, en relación a cuando hay competencia, por ejemplo, de predación, es más chico que el nicho fundamental. Ahora, ¿cuándo uno puede tener el nicho fundamental? Probablemente la única parte que uno puede tener nicho fundamental es en el laboratorio, en que yo aíslo una planta de todo el ambiente y la dejo crecer y la dejo expresarse en relación a ciertas variables ambientales. Entonces, en la realidad lo que existe es el nicho realizado y el nicho fundamental es como una especie de teoría, un ideal, digamos. No sé si les queda claro. Profe, aquí yo quería hacerle una consulta. Yo hice mi tesis de pregrado, hice un modelo de nicho ecológico para el Dídimo. ¿Dónde? ¿Con quién oye? Con la profe Matilde López en la facultad. Lo que pasa es que yo trabajé en una consultora de limnología harto tiempo y generamos la base de datos de presencia del Dídimo de Chile. Ya. Yo tengo 2 publicaciones con Dídimo, no sé si las conoces. Sí, las conozco. Sí. Si usted le hizo clase a mi ex jefa, a la Carolina Díaz. Por supuesto. Con ella trabajé yo harto tiempo y bueno, hicimos este ejercicio y a mí siempre me quedó la duda del tema del nicho fundamental versus el nicho realizado, por el tema de que cuando uno trabaja con datos de terreno, esos datos vienen ya con las restricciones que tienen las especies como en el día a día. Entonces, cuando uno hace la proyección de ese nicho, o sea, en función de la distribución actual que tiene la especie, según en el caso que yo hice con variables geográfica y bioclimática, ya vienen con esas restricciones. Entonces, cuando uno hace esa proyección, ¿uno habla de nicho fundamental o de nicho realizado? No, cuando tú trabajas en la realidad, tú trabajas con el nicho realizado. Porque, por ejemplo, lo que él está diciendo es que uno puede construir el nicho de una especie si conoce dónde vive y puede ubicarla geográficamente, ¿no es cierto? La latitud y la longitud, y además si conoce las variables ambientales que existen en ese lugar. Eso es lo que se llama la modelación del nicho o los modelos de distribución potencial, que se basan justamente en la dualidad nicho-biotopo, que es la última parte que voy a mirar. Entonces, claro, efectivamente, cuando tú registras la presencia de una especie en un lugar, esta especie obviamente que está ahí porque puede vivir, ¿no es cierto? Pero hay otros lugares donde la especie no está, pero las condiciones ambientales son idénticas al lugar donde la especie está. ¿Y por qué? Porque esa especie no está, probablemente porque se la comieron o por competencia fue excluida del sistema. Entonces, al final, lo que tú tienes
es una subestimación del nicho fundamental, porque tiene el nicho realizado, tiene las presencias de la especie cuando ha pasado todo el filtro ambiental. O sea, cuando tú llegaste ya los depredadores se habían comido algunas plantas o algunos animales y los competidores ya habían eliminado algunas ya. Entonces, claro, lo que tú siempre haces es trabajar con el nicho realizado. El Sí, modelo es que me genera la duda cuando uno toma esa distribución actual y hace la proyección. Porque, por ejemplo, si yo trabajo con variables bioclimáticas, puede haber, como usted dijo, una zona B en la cual esta planta o esta microalga en este caso no creció, pero por alguna limitante que quizás yo no estoy considerando en mi estudio, y al hacer la proyección con solamente las variables que yo estoy utilizando, puedo decir que acá puede vivir, pero a lo mejor no, por otro factor que yo desconozco o que no estoy incluyendo. Claro, lo que pasa es que allí, yo no sé si el resto va siguiendo la discusión, pero lo que pasa es que el clima, que tú estás trabajando con clima, es una variable ambiental que explica la distribución de las especies a escalas muy grandes, escalas biogeográficas. Y a medida que tú vas reduciendo tu escala espacial, hay otras variables locales que empiezan a ser más importantes. Pero sea cual sea la escala, si tú tienes ocurrencias, si tú tienes datos donde la especie se encuentra en la latitud tanto, longitud tanto, y tú tienes esa ocurrencia, eso ya pasó todos los filtros ambientales. Cayeron semillas que podían germinar, por ejemplo en las plantas, había una semilla que podía germinar, había una buena promesa que fuera una planta que produjera muchas semillas, pero se la comió un ratón. Entonces ese punto queda como una ausencia y el modelo es ciego. Entonces trabaja con las presencias, pero hay lugares donde la especie podría estar, pero no está, porque se la comieron antes. ¿Te fijas? Ok, entonces a esa Dado escala estaría incluido. dado que estás trabajando con el clima, de repente tú vas a marcar un punto, vas a subrepresentar la distribución de la especie, porque hay puntos donde la especie podría estar, pero no fue registrada porque se la comió un ratón. Es complicada esa cuestión. A ver, déjame a ver si podemos avanzar, porque no quiero, porque yo sé que para muchos este tema específico puede ser muy específico. Pues. Entonces, temo que puedan estar perdidos porque les falta piso para poder mirar esto. Bueno, Robert MacArthur, que fue alumno de Hutchinson, fue el primero que empezó a usar el nicho ecológico para describir las especies. Entonces aquí tenemos, este es uno de los primeros monitos que se hicieron, gráficos o modelos para representar el nicho de una especie de ave, y él descubrió, producto de sus investigaciones, que la altura sobre el suelo, porque estos animalitos viven en los árboles, era importante, y el tamaño de la presa, de los gusanitos que comía, era también importante. Entonces, en este espacio bidimensional, él identificó zonas de igual fitness, ¿ya? Estas isolíneas que están acá, y entonces esta sería la zona óptima de mayor fitness, y a medida que yo me voy alejando de este centroide, me voy dando cuenta, el fitness va reduciéndose, ¿ya? Y hacia acá no encontró nada. Entonces él define el nicho como esta figura geométrica que obviamente no es un círculo perfecto, porque la naturaleza no es geométrica, pues. No es isométrica, es anisométrica. Ahora, esto mismo él lo llevó a los árboles y él se dio cuenta que estos pajaritos, después de muchas observaciones, algunos vivían en la punta de los árboles, otros vivían en la base, y se repartían el espacio en función de sus requerimientos, probablemente de nicho, que tenían que ver con dónde estaba el alimento que a ellos les gustaba y cuál era la altura del piso a lo cual ellos podían vivir mejor. Entonces, él fue el primero que empezó a usar el concepto de Hutchinson, a medirlo, porque
el nicho hiperespacio es muy complicado de medirlo. Lo interesante es que junto con esto aparecen los métodos multivariados. Los métodos multivariados vienen de Francia, ¿no es cierto? Y justamente los métodos multivariados te permiten construir estadísticamente espacios multidimensionales, ¿no es cierto? Y después, con el uso de los métodos multivariados, ¿todos saben lo que son los métodos multivariados? ¿Sí o no? No. Los métodos son métodos estadísticos que lidian con un montón con bases de datos que tienen muchas variables ambientales. Entonces tú tomas estas bases de datos y estableces similitudes y asociaciones estadísticas y que te permiten, por ejemplo, en un eje, por ejemplo, si yo tengo 20 variables ambientales y dentro y asociado a cada variable tengo un montón de datos de animales y plantas, yo puedo identificar estadísticamente cuáles son los 3 primeros ejes más importantes y en este eje logro yo construir, ahí ubico los puntos de los datos. Entonces tengo una representación multivariada de una base de datos y aquí esto puede ser pH, esto puede ser temperatura y esto puede ser humedad. Entonces, con los métodos multivariados, que son métodos estadísticos, que inventaron los sociólogos, entre paréntesis, uno puede empezar a reconstruir el espacio del nicho, cosa que en el momento en que estaba Hutchinson lo propuso, era una abstracción. No se podía hacer, ahora están los métodos multivariados para trabajar. Y el más importante de todo, uno de los más famosos del análisis de componentes principales. Componentes principales. Este es el que se usa, el más famoso. Análisis de componentes principales. Y todo, un caballito de batalla. Es un caballito de batalla para clasificar grupos y cosas. Bueno, pero esos son métodos. Entonces, ¿cuál es el nicho? Bueno, tenemos 3 conceptos de nicho. El nicho de Grinnell, el nicho de Elton y el nicho de Hutchinson. ¿Cuáles son los factores relevantes en el nicho de Grinnell? Abióticos. En el nicho eltoniano, bióticos, porque hacen referencia a función, quién se come a quién. Y en el nicho hutchinsoniano es integral, todos. Todos caben en este espacio, en este hiperespacio ambiental. ¿Dónde se ubica el nicho grinnelliano? En el espacio, en la comunidad y en el organismo. El nicho hutchinsoniano define que el nicho del organismo es parte de él, es parte de su fenotipo. El nicho vacío, sí, no. No puede haber nicho vacío bajo el modelo de Hutchinson porque si no hay nicho, si no hay un organismo, no existe nada, no existe el nicho. La disciplina es influenciada biogeografía, comunidad de ecosistema, ecología, sensulato y evolución. Porque si el organismo, el nicho es parte del fenotipo, puede evolucionar. La selección natural puede llevar al nicho en ciertas direcciones de la misma manera como lo podría hacer con cualquier otro rasgo. ¿El fitness lo considera? Sí, no, puede ser. El nicho eltoniano lo considera un poquito más probablemente, pero acá es fundamental. O sea, si yo no tengo el fitness, no tengo el nicho de Hutchinson. El fitness o el desempeño. ¿Tienen alguna consulta? No. Hasta este momento. ¿En serio? Yo no entiendo, profe, no logro entender el nicho hutchinsoniano. A ver. Lo construimos así, pues. Esto lo entiende. Este sería el nicho de Hutchinson en una dimensión. Tengo la respuesta del organismo en términos de su adecuación o desempeño en una variable ambiental que puede ser relevante para la planta, por ejemplo, en las plantas la temperatura. Entonces yo voy a tener una respuesta donde voy a poder identificar zonas óptimas
¿no es cierto? Zonas óptimas acá. Ahí, zonas óptimas. Espérate. Zonas óptimas y zonas subóptimas. Y zonas que no están dentro de su nicho, que están acá. Entonces el nicho es esto. Ahora, Hutchinson tomó esta idea y dijo, bueno, pero ¿qué pasa cuando una especie se encuentra en un ambiente natural donde hay muchas variables que están actuando sobre ella simultáneamente? Entonces aquí está la respuesta en fitness en relación a dos variables ambientales, y el nicho se transforma en una campana de Gauss, ¿no es cierto?, pero bivariada, en una campana bivariada, en una distribución normal bivariada, porque responde a dos ejes, ¿no es cierto?, con sus zonas de máximo fitness y zonas de menor fitness, porque cada variable la especie responde como una variable, como una gaussiana, entonces se produce una gaussiana bivariada. Pero esta no es una distribución de probabilidades, ojo, se parece la forma, pero no es una distribución de probabilidades. Nada que ver con eso. Y aquí él dice, bueno, si yo tengo 3 especies, ya no puedo mostrar el fitness aquí porque tengo que las 3 especies, entonces estas tres especies, estas 3 variables definen un espacio ambiental, que es lo que él llama el hiperespacio ambiental, o multiespacio, o un espacio multivariado, y la especie se encuentra en una fracción de este espacio multivariado, que sería la suma o la integración de la respuesta a la variable X, a la variable Y, la variable Z. Si yo proyecto eso en este espacio tridimensional, me queda una esfera. ¿Ya? Una esfera, y el fitness se representa ahora por la densidad de puntos. En el centro está el máximo fitness porque ahí coinciden las zonas de máximo fitness para la variable X, la variable Y y la variable Z. Y este sería el fitness, el nicho. Y sería un hipervolumen, una fracción del hiperespacio. ¿Ya? Entonces, aquí hay una distinción que él dice que el nicho fundamental es el que se expresa en ausencia de otro organismo, pero eso es teórico, no existe. Si uno lo pudiera hacer, podría hacerlo a lo más en una condición de laboratorio, que yo saco y coloco una especie sin ninguna interacción. Pero en la realidad las especies expresan lo que se llama el nicho realizado, porque las otras especies están compitiendo por este espacio ambiental, y estas especies tienen capturado una parte de este espacio, entonces el nicho realizado es menor que el nicho fundamental. Y esto es lo que uno ve en la realidad, porque en la realidad las especies están interactuando con otras especies. Entonces esto es teórico y esto es realidad, por eso es fundamental realizado. Entonces uno puede empezar a caracterizar el nicho con 2 variables. Este sería un nicho bivariado en que tengo alimento, longitud de la presa, ¿ven? Aquí tengo el nicho trófico, las presas se diferencian por tamaño, y tengo una variable de hábitat que tiene que ver con la altura del árbol, dónde vive el árbol, dónde vive en relación a la altura de las plantas, sobre el piso, altura. Entonces, como estos pajaritos hacen nido y comen los insectos que viven en los árboles, él lo que hizo fue lograr identificar ahora en el espacio las zonas donde vivían. Acá es muy especialista, este otro también, vive en la base del árbol, y hay otros que tienen posiciones más o menos intermedias. Estos coexisten, empiezan a molestarse unos con otros porque viven prácticamente en el mismo lugar, ¿se fijan? Pero estos están felices arriba porque no interactúan con nadie, y este tampoco porque interactúa poco con los otros, pero él está mucho tiempo, pasa mucho rato abajo. Entonces esta es otra representación del nicho, pero en un espacio, en el árbol, donde estarían los lugares donde sus nichos son mejores. Y ahora viene, digamos, el resumen del concepto de nicho. No sé qué es lo qué es lo que no entiendes. Eso es lo que no entiendo yo. Por ejemplo, donde dice debajo de la columna nicho hutchinsoniano y la fila donde se ubica, ahí dice que se ubica en el organismo fenotipo. Sí.
Eso, ya. Claro, porque mira, para definir el nicho de un organismo no solamente tengo que colocar los rangos donde vive, sino que tengo que ver su desempeño, ¿ya? Tengo que ver el desempeño del organismo. Entonces, por eso si no hay organismo, si no existe un organismo, no existe fitness, y por lo tanto, el nicho se define desde los requerimientos que tienen los individuos. ¿Me entiende? Ya. Eso Pero es. se define, profesor, no es una ubicación espacial entonces. No, esto es abstracto, es absolutamente abstracto. Ah, ok. Ese era Esto tiene una ubicación espacial. El nicho Grinnell tiene una ubicación espacial y Elton tiene una ubicación fuera también en la comunidad. Hay un espacio para una oficina que está vacía, por así decirlo. Claro, para los depredadores, para los consumidores primarios. Y los animales, ¿no es cierto? O las plantas ubican esa función, pero el nicho de Hutchinson es consustancial al organismo porque está definido desde su desempeño. Por eso es parte intrínseca del organismo. De hecho, el nicho es un atributo del fenotipo, es un atributo, es un rasgo, es como el color de pelo. En serio, pero es una cosa compleja porque estamos metidos en un espacio, en un rasgo que captura toda la respuesta de un organismo, de una especie, de una población, en relación a todas las variables ambientales que lo afectan. Entonces, ese es el concepto de nicho. Este es el concepto más complejo, pero el más útil. Y como les decía yo, durante mucho tiempo no se pudo trabajar mucho con el concepto porque faltaban las herramientas y los métodos estadísticos multivariados, ¿no es cierto?, nos permitieron empezar a caracterizar los nichos de las especies porque estos métodos nos permiten trabajar con muchas variables, métodos multivariados, ¿ya? Y uno de ellos es el análisis de componentes principales, que es el más famoso de todo, yo diría. En ese sentido, profesor, por ejemplo, los animales evolucionados como los primates superiores como nosotros, los seres humanos, nuestro nicho sería nuestra capacidad técnica. No, ahí la cosa se complica. Este concepto se ha complicado mucho porque los seres humanos, nosotros tenemos la capacidad de construir nuestro nicho. Cuando tú vas al espacio, ¿qué es lo que hacen los astronautas? ¿Qué hacen los técnicos? Se llevan la atmósfera de la Tierra, ¿no es cierto? Sí. O sea, nosotros tenemos la tecnología para movernos con nuestro nicho. Cuando uno sube en altura, hacia las 7.000, 8.000 metros, los tipos van con oxígeno. Entonces, afuera el oxígeno es muy escaso, pero ellos están respirando oxígeno probablemente menos oxígeno, pero están a una cantidad de oxígeno que es más equivalente a lo que pasa a alturas menores. Entonces, los seres humanos, a través de nuestra tecnología, construimos nuestro nicho. Lo podemos manejar, ¿ya? Las ciudades, por ejemplo, afuera, seguramente ahora hace un poco de frío, no sé dónde viven ustedes, pero yo adentro de mi casa estoy calientito porque tengo temperatura 25 grados, 20 grados, y afuera hace 8 grados. ¿Se fijan? Los seres humanos usamos la tecnología para conservar nuestros requerimientos que nos permiten vivir tranquilos. En un ambiente tropical donde hacen 40 grados, por ejemplo, yo tengo aire acondicionado porque el aire acondicionado es una técnica que me permite a mí manejar el ambiente de una manera tal que yo puedo vivir en condiciones más confortables. Busco mi zona de confort. Si voy al espacio, no puedo ir así nomás, tengo que ir con una nave que te permita, con una cierta presión, una cierta cantidad de oxígeno, etc. Ahora, eso no lo hace solamente el hombre. ¿La abeja? Lo hacen las abejas, lo hacen los castores y lo hacen las arañas. Las arañas construyen su nicho trófico, ellas fabrican una telaraña para permitir que las presas caigan en esa tela y ellas se acercan. Entonces, eso es lo que se llama, es otro concepto, pero desgraciadamente no tenemos tiempo de verlo todo, es lo que se llama el nicho extendido. Cuando yo me llevo,
Cuando yo me llevo la atmósfera y la presión hacia el espacio, me llevo mi nicho. El nicho lo estoy extendiendo a través de la tecnología, pero los castores también producen condiciones favorables. A ellos no les gusta la agua muy corriente, entonces hacen represas para modificar la velocidad del agua. ¿Entiendes? Entonces Sí. ahí ellos están manipulando el ambiente para que sus requerimientos, están manipulando el ambiente para que calce con sus requerimientos. ¿Te fijas? Ahí están Sí. manipulando el ambiente. Entonces los seres humanos eso es lo que hacemos siempre. Manipulamos el ambiente para que esté dentro de los niveles aceptables que nosotros que necesitamos. Esta cuestión es súper fascinante, pero pucha, tengo que seguir adelante. Sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, que el nicho, entonces hay al menos tres miradas, ¿ya? Ahora las miradas son diferentes, son iguales, y aquí viene una cosa súper chora que apareció el año 2009, que es lo que se llama la dualidad entre el nicho y el biotopo. El biotopo, el concepto de biotopo, hace referencia al espacio geográfico, donde están las condiciones que te permiten vivir. Entonces, esto fue publicado en una excelente revista, en que ellos dicen que el nicho de Hutchinson y el nicho de Grinnell, voy a ponerlo, constituyen lo que se llama una dualidad. Hay una dualidad acá. El nicho hutchinsoniano y el nicho grinnelliano, que es el espacio geográfico, constituyen una dualidad. ¿Ustedes saben lo que es una dualidad? La dualidad, por ejemplo, la luz es una dualidad. Sí. ¿Por qué? Porque se define en mundos distintos, por decirlo, en La entornos luz. Porque se distintos. puede definir La como luz, onda o como la partícula. luz es energía o es cuerpo. Justamente. Esta es una de las dualidades. La luz constituye una dualidad porque en un momento yo lo puedo analizar como partícula y en otro momento lo puedo caracterizar como onda electromagnética, ¿ya? La dualidad es la existencia de un fenómeno de naturaleza doble. Esa es la definición filosófica de la dualidad. En realidad nosotros publicamos un artículo el año 2014 en que aplicamos esta, les voy a decir cómo se hace, y un señor de la India me escribió y me dijo, yo estoy haciendo una lista de dualidades que existen en ciencia y acabo de leer su artículo y usted habla de la dualidad entre el nicho y el biotopo, ¿por qué no me explica, por favor? Y le expliqué, y en la página web que él tenía, y me olvidé desgraciadamente la página, él iba incorporando ejemplos de dualidades en ciencia. Muy interesante, yo tampoco había tenido conciencia de esto. Entonces, la gracia que tiene esta cosa es que si yo tengo una función adecuada, whatever it means, una función adecuada, yo me puedo pasar desde el nicho de Hutchinson al nicho de Grinnell, o desde el nicho de Grinnell me puedo pasar al nicho de Hutchinson. O sea, si esta es la distribución geográfica, yo puedo, si yo construyo el nicho hutchinsoniano, yo puedo proyectar una distribución geográfica. Ahora, si tengo una distribución geográfica, yo me puedo proyectar al nicho de Hutchinson. Entonces, esto es una herramienta potente para estudios de distribución geográfica. ¿Ya? Entonces uno puede hacer, ¿y cuál es la herramienta? Hay un montón. Una de ellas es el Maxent, que son unos software que te permiten, Maxent, método de máxima entropía, que te permite, es una cosa complejísima conceptualmente, pero te permite hacer esta gracia, moverte desde acá, acá, o desde acá, acá. Si yo tengo información espacial, yo puedo irme al nicho de Hutchinson. Si tengo información del nicho de Hutchinson, me puedo ir al espacio geográfico. Y esta es la base conceptual de una herramienta que se ha utilizado mucho este último tiempo, que son los modelos de distribución potencial o los modelos de nicho. ¿Ya? Ahora, claramente el nicho ecológico tiene un rol central hacia la biogeografía, y entiendo que me quedé hasta aquí porque no quiero entrar en más detalle porque
hay un montón de otras cosas que me gustaría discutir, pero son tantas las cosas que quiero discutir con ustedes o mostrarles, pero no puedo en un semestre mostrarles toda la ecología. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Yo terminé con la clase ahora, pero tenemos tiempo para que ustedes me hagan preguntas, y si no tienen preguntas, quedamos hasta acá. Ramiro, Dígame. perdona la pregunta práctica, pero me preocupa la evaluación, porque, Ya, pero ¿quieres que veamos eso? Ya. porque, o sea, por lo menos estas clases han sido de tanta información que ya el dolor de guata ya... Pero piensa lo siguiente, tú vas a estar en tu casa, yo te voy a dar una prueba para que tú respondas, probablemente para que resuelva un problemilla, usando la información que tienes a tu disposición. Yo no te voy a decir, dígame usted cuál es defíname el nicho de cancha. No te voy a hacer esas preguntas, no las hago yo. Es que yo creo que igual es el tema del nervio, es que, no sé, la mayoría de los que estamos acá, o en un gran porcentaje, entendemos más de matemática. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo una prueba de biología desde el bachillerato y era de alternativas, entonces no me imagino cómo será una prueba de biología. Va a ser fácil, no se preocupen por eso, no se preocupen, en serio, no se preocupen. Por ejemplo, una pregunta que yo les puedo hacer es, por ejemplo, no pasé. Les puedo dar un ciclo de vida para que construyan un modelo matricial, por ejemplo. O sea, es una pregunta matemática. O les puedo dar una matriz, no. Yo creo que les voy a pasar una matriz para que me construyan un ciclo de vida. ¿Ya? O sea, esta ecuación transfórmenla en monitos, en estas cosas como esta. Esto que está acá, transfórmenmelo en un ciclo de vida. Ese tipo de preguntas les voy a preguntar. También les puedo preguntar a ustedes si yo tengo dos distribuciones en el tiempo 1, en el tiempo 2, ¿qué tipo de selección natural puede estar operando cuando se produce el cambio en distribución de una generación a otra? O sea, no van a ser preguntas simples, no se aflijan. No se aflijan, pero bueno, ya que... Esas preguntas simples, no sé hasta qué punto son simples. No, si son simples, son simples. Además vas a tener toda la información, no tienes que... Aquí no existe la copia ni nada por el estilo, ustedes tienen toda la información. Mira, este es como un esquema, yo le pasé un esquema de curso, de programa, y aquí están las dos pruebas individuales, ¿ya? 40% cada una, y les voy a pasar un artículo para que lo leamos. Cada uno de ustedes me va a tener que leer un artículo. Aquí yo voy a tener que intercalar en este programa un par de sesiones para lectura de artículos. Como son 10, ¿cuántos son ustedes? 8. Entre 8 y 9, por ahí. Podríamos tener 3 sesiones de lectura de artículos, que van a ser los artículos simples. Desgraciadamente, yo tengo artículos en inglés. I am sorry. No hay problema, profe. So do I. ¿Ah? Le leemos, profe. Pueden hacerlo, bueno, pueden usar el Google. Sí, no hay problema. Ojo, cuidado que esos artículos, esas traductores a veces son pésimos. Sí. Ramiro, pero por ejemplo, leer un artículo es mucho más factible que leer un libro completo. Claro. ¿Te fijas? Entonces, Exactamente. Y aprovechando eso, aprovechando que nos diste un libro, digamos, en inglés, que seguramente es de la cuarta, era la cuarta edición. Nosotros encontramos una tercera edición, entonces sería, la pregunta es si podría servirnos, digamos. ¿Ya? Sí sirve. Ya, perfecto. Ustedes tienen, miren, usen todos los recursos disponibles. Todos estos conceptos están súper bien explicados en el internet. Wikipedia se ha ido transformando cada vez más en un excelente referente.
Yo no le tengo ningún problema para usar Wikipedia. Y eso no nos desmerece ni nada por el estilo. Wikipedia está cada día más serio y está cada día mejor. ¿Ya? En YouTube existen biólogos, ecólogos que se pararon frente a la a una cámara filmadora y se pusieron a explicar la teoría de nicho. Todo lo que yo les he hablado, ustedes lo pueden ver y lo pueden repetir en cualquier fuente de información. Ahora, si aún les quedan dudas, pregúntenme. Si yo estoy acá, cosa de que me pregunten por internet y yo puedo contestarle. Ahora, si está muy complicado, incluso podemos hacer clases aparte. Bueno. A mí me interesa que ustedes aprendan, no me interesa reprobarlo. Vale. Profesor, respecto de la lectura del artículo científico, ¿cómo es esa evaluación, profesor? ¿Uno lo va recitando o cómo? ¿Una presentación? Una presentación en PowerPoint, Perfecto. ya en que yo les voy a mandar, mira, pero no quiero asustarlos porque tengo un montón de cosas que les puedo mandar. No, profe, pero es porque se me hace difícil imaginar cómo es la evaluación, o sea, uno lee el artículo y después lo expone, ¿a eso se refiere? Sí. Claro, como ahora, leer un artículo científico, si tú lo leíste y lo interpretaste, y si lo interpretaste erróneamente, yo no te voy a castigar y te voy a decir, no, está malo, te voy a poner un 1, no. Vamos a discutir tu interpretación, o sea, y lo va a corregir. Y lo corregimos ahí mismo, en la conversación. En la conversación. Claro que una lectura se puede evaluar de diferentes y diversas formas, por eso me preguntaba eso. Claro, la lectura, el artículo científico, si usted leyó el artículo, ya tiene una buena nota, o sea, ya tiene una buena nota. Ahora, si lo entendió bien, va a tener un 7, si lo entendió más o menos, va a tener un 6,8 o un 6, no sé, ahí veremos. ¿En una rúbrica? Sí, Gonzalo. Yo sé que existen esas leceras, pero yo tengo... No lo complejices, por favor. Yo tengo criterios, y yo tengo experiencia en esta cuestión, yo me doy cuenta, y en general la gente que lee artículos científicos nunca va a tener una mala nota, nunca más. O sea, digámoslo así, si ustedes me leen el artículo, ya tienen un 20% de la nota. Bien. Bien. Yo tengo una deformación profesional a ser pedagogo. Tú eres profesor, sí, yo sé. Claro. Es que mira, yo hago clases a los pedagogos en biología en la Facultad de Ciencias de Ecología y los cabros chicos me piden rúbrica, man, y me han obligado a hacer rúbrica. ¿Ya? Pero bueno, yo sé hacer rúbricas, pero me carga. No, sí. Sí, una lata hacer esas cuestiones. No, sí hay un criterio que nos puede ayudar, así que tranquilo. Ok, bien, gracias. Ya, entonces les mandé eso, les voy a ir mandando algunas cosas. Voy a terminar este programa porque aquí lo que yo hice fue mostrarles un poquitito los temas. Vamos a ver, estamos en la clase introductoria, vamos a entrar a 2 temas grandes que son potentes, que es poblaciones. Aquí tenemos crecimiento poblacional simple, crecimiento poblacional edad estructurado, ahí están las matrices, las tablas de vida, cómo se calculan los parámetros. Esta es una clase muy bonita de estocasticidad demográfica y ambiental, cómo la aleatoriedad, digamos, tanto demográfica como la aleatoriedad ambiental define las dinámicas de las poblaciones, y vamos a ver una clase de ecología de metapoblación. Es una mirada un poquito distinta. Después vamos a pasar a comunidades, vamos a ver la competencia interespecífica, vamos a ver depredación, vamos a ver mutualismo. Y aquí vamos a trabajar con modelos de Lotka-Volterra. Aquí voy a enfatizar, digamos, la parte matemática. Así que aprendan nomás o recuérdense sistemas dinámicos, porque todas estas ecuaciones son ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de Lotka-Volterra, que sirven para estudiar puntos de equilibrio y todas esas cosas del jacobiano. Álgebra lineal. Álgebra lineal, no sé si álgebra lineal es, pero el álgebra lineal va por acá. Y después vamos a rematar las comunidades con patrones de diversidad
y la sucesión ecológica como una mirada de la dinámica, pero de la comunidad, no de la población. Y aquí voy a meter algo de ecosistema, voy a tener que aprender, porque esta parte es la que manejo menos, pero por ahí me voy a meterme en el Wikipedia también, y vamos a estudiar algunos elementos de los ecosistemas, que es la mirada más termodinámica, ¿ya? Flujo de energía, productividad primaria, ciclos biogeoquímicos. Y estoy tratando de por aquí conseguirme a alguien que me haga una clase, un amigo, por supuesto, que redes de interacción. Es una mirada de otro nivel, en que yo analizo las flechas, las interacciones entre los componentes y no los componentes. O sea, es la mirada de la ciencia de la complejidad. Esto lo voy a poner aquí. Esto todavía no lo tengo, como les digo, lo tengo elaborado. Después les voy a mandar de la complejidad. Sí, en realidad, fíjense, yo lo entiendo a ustedes que están complicados porque son temas que ustedes no tienen sustrato. Es como que yo ahora de viejo entrar a estudiar matemática y me tuviera que pasar, digamos, desde la álgebra para arriba. O que entrara a estudiar sistemas dinámicos sin haber estudiado nada de lo otro. Somos presas de los depredadores. Claro. Sí tenemos substrato, pero poquito. No, pero también, pero es que yo quiero enseñarle una ecología potente desde el punto de vista para que ustedes después lo puedan usar, porque la ecología se puede pasar de una manera muy simple a una manera muy compleja. Yo quiero hacerlo para ustedes que van a ser magíster, y después cuando se gradúen yo quiero trabajar con alguno de ustedes. Me ayuden a resolver problemas matemáticos de la ecología. Súper, hasta el momento Ramiro ha estado interesantísimo, súper bueno y ha estado muy, muy bueno. Ya. O sea, esto para mí es un desafío, ¿eh? Yo jamás le había enseñado ecología a matemáticos, aunque hubiera querido. Me encantaría hacerle clase a los ingenieros en la Facultad de Ingeniería, para que no sean tan asnos de repente. En la Facultad de Ciencias hubo un profesor que hizo una apuesta con otro profesor y allá en la Chile, y apostaron que cuál de los dos les podía enseñar cálculo a los de filosofía. Y impusieron un curso de cálculo en filosofía, y efectivamente los cabros de filosofía pudieron aprender cálculo. Un profe que ¿Quién el fue? profesor, no sé, el profesor, Patricio González creo que se llama, no me acuerdo. Ya. Que trabajaba con el profesor Robledo. Con Gonzalo, sí. Mira, Gonzalo Robledo trabaja en matemáticas aplicadas. Sí, él trabajó un tiempo en biomatemática también. Sí, pues. Tenemos una publicación pendiente. Les voy a mostrar un montón de ecuaciones que yo tengo hechas